¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por las pruebas de la vida que llegas a preguntarte si Dios realmente escucha tus oraciones? Y si te dijera que existe un momento, un lugar y una forma de orar que puede desatar milagros en tu vida, incluso en medio de tus peores adversidades. Un secreto poderoso, escondido a simple vista, que millones desconocen y que podría cambiarlo todo para ti. Hoy te llevaré en un viaje espiritual hacia el corazón mismo de nuestra fe, la presencia del Santísimo. En este video descubrirás cómo la oración frente al Santísimo Sacramento no solo fortalece tu fe, sino que puede abrir las puertas del cielo para los milagros que tanto anhelas. Quizá estés buscando respuestas, fuerzas o señales de que Dios aún está obrando en tu vida. Déjame decirte que tu búsqueda te ha traído aquí por una razón divina. Imagínate este momento. Estás en una capilla tranquila, de rodillas, frente al Santísimo, sintiendo como una paz inexplicable llena tu corazón. Pero lo más asombroso es que mientras oras, sientes que algo comienza a cambiar. Esa carga que llevabas se aligera. Ese miedo que te paralizaba se disipa. Y entonces, como un susurro divino, comprendes que Dios no solo está escuchándote, está obrando en tu vida. En este video te revelaré los pasos clave para hacer una oración transformadora frente al Santísimo. Ejemplos de cómo esta práctica ha traído milagros reales a personas comunes. El mensaje espiritual que Dios tiene para ti en este momento. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo importante. Comenta ahora mismo, paz en Cristo. Esto no es solo una acción simbólica. Al hacerlo, estarás comprometiéndote con tu fe y abriendo tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan este alimento espiritual. Sé un instrumento de Dios para otros. Piensa en esto. Y si este video contiene el mensaje que tanto necesitas, ¿qué tal si la penúltima enseñanza que compartiré hoy contiene la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando? Por eso, te animo a quedarte hasta el final. Dios te ha traído aquí porque quiere hablarte. Déjame acompañarte en este viaje espiritual. Comencemos. La fe de la mujer sirofenicia. Un ejemplo de oración perseverante. Imagina estar en una situación de desesperación total, buscando ayuda en todas partes y sintiéndote ignorado por aquellos a quienes clamas. Este es el escenario de la mujer sirofenicia que se menciona en Mateo 15, 21, 28. Su historia es un reflejo perfecto de la perseverancia en la oración y de cómo la fe inquebrantable puede mover el corazón de Dios y desatar milagros. La mujer sirofenicia era una extranjera, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, eso no la detuvo de buscar a Jesús para pedirle un milagro para su hija. Su oración no fue simplemente palabras, fue un clamor desesperado, lleno de fe y confianza. Se acercó a Jesús y dijo: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Mateo 15, 22. Pero, sorprendentemente, Jesús guardó silencio. ¿Te has sentido alguna vez así? Clamando a Dios con todo tu corazón y recibiendo silencio como respuesta. Es un momento que puede poner a prueba tu fe. Sin embargo, esta mujer no se dio por vencida. Incluso cuando los discípulos intentaron despedirla, ella persistió. Incluso cuando Jesús le respondió de una manera que parecía desalentadora, diciendo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Mateo 15, 26, ella no se ofendió ni perdió la fe. En lugar de eso, respondió con una humildad asombrosa y una fe inquebrantable. «Es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15, 27.
Y fue en ese momento, en su respuesta llena de humildad y fe, que Jesús quedó conmovido. Él le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en ese mismo instante su hija fue sanada. Ahora, reflexionemos. ¿Qué tiene esta historia que puede transformar tu vida? Primero, observa cómo la mujer sirofenicia no dejó que los obstáculos la detuvieran. La sociedad, los discípulos e incluso el silencio inicial de Jesús parecían cerrarle las puertas. Pero su fe le permitió seguir adelante, confiando en que el Señor podía y quería obrar en su favor. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la oración frente al Santísimo. La clave no está en cuántas palabras dices, sino en la fe con la que te presentas ante Dios. Es posible que hayas estado orando por algo durante mucho tiempo y sientas que no hay respuesta. Quizá incluso te has preguntado si Dios está escuchando. Pero déjame decirte algo. Dios no está en silencio porque no te ama. A veces, su aparente silencio es una invitación a profundizar en tu fe y confiar más en Él. Cuando te arrodillas frente al Santísimo, como lo hizo esta mujer frente a Jesús, estás en el lugar perfecto para abrir tu corazón. Dios no se fija en las apariencias ni en tus palabras sofisticadas. Él mira tu fe. Y esa fe, incluso si es tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas y transformar situaciones imposibles. Ponte en el lugar de la mujer sirofenicia. ¿Qué harías si te encontraras con obstáculos como los que ella enfrentó? ¿Persistirías en tu oración o te darías por vencido? La fe no se trata de no enfrentar dificultades. Se trata de confiar en que Dios es fiel y cumplirá sus promesas, sin importar cuán difícil parezca la situación. Ahora piensa en lo que esto significa para tu vida. Quizá hay un área en la que sientes que has estado luchando solo. Tal vez has estado orando por un milagro en tu familia, en tu salud, en tus finanzas o en tu paz interior. Quiero que sepas que tu perseverancia en la oración tiene un valor incalculable. Cuando te acercas al Santísimo con humildad y fe, algo comienza a cambiar. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Permíteme compartirte un testimonio. Una madre que oraba frente al Santísimo por su hijo, que estaba alejado de Dios y viviendo una vida de oscuridad. Durante años parecía que nada cambiaba, pero un día, mientras ella oraba en adoración, sintió una paz inexplicable en su corazón. Esa misma noche, su hijo la llamó y le dijo que había decidido volver a la iglesia. Ese milagro no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue el fruto de su fe constante y de su oración perseverante frente al Santísimo. Quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que significa la fe en tu vida. ¿Estás dispuesto a acercarte a Dios con la misma humildad y confianza que la mujer sirofenicia? ¿Estás dispuesto a confiar en que Él está escuchándote, incluso cuando no ves los resultados de inmediato? Mientras continúas viendo este video, quiero que medites en esto. El Santísimo es un lugar donde puedes depositar todas tus cargas, donde puedes encontrarte cara a cara con el Señor y experimentar su amor y su poder. Haz de tu oración un acto de fe, como lo hizo la mujer sirofenicia, y confía en que Dios hará cosas grandes en tu vida. Con fe, todo es posible. La oración de Ana, un clamor que abrió el cielo. La historia de Ana, la madre del profeta Samuel, nos muestra cómo una oración nacida del dolor y la fe puede cambiar no solo el destino de una persona, sino también el curso de toda una nación. Este relato, que encontramos en 1 Samuel 1:28, nos invita a reflexionar sobre el poder de presentar nuestras necesidades frente a Dios, incluso cuando todo parece perdido. Ana era una mujer marcada por la adversidad. Aunque estaba casada con Elcaná, un hombre que la amaba profundamente,
Su corazón estaba destrozado porque no podía tener hijos. En su tiempo, la esterilidad era vista como un signo de maldición o rechazo divino, lo que añadía un peso emocional y social a su dolor. Además, Ana debía soportar las constantes burlas de Penina, la otra esposa de Elcaná, quien sí tenía hijos, y se encargaba de humillarla constantemente. En medio de esta tormenta emocional, Ana hizo algo que cambió todo. Llevó su dolor al templo y lo presentó ante Dios. Allí, con un corazón quebrantado, derramó su alma en una oración tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Ana respondió: «No, Señor mío, no estoy borracha. Lo que pasa es que estoy derramando mi alma delante del Señor». 1 Samuel 1:15. Es importante detenernos aquí. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones son juzgadas o malinterpretadas por otros? ¿Cuántas veces hemos guardado nuestro dolor por miedo a ser criticados? Ana nos enseña que cuando se trata de buscar a Dios, no debemos preocuparnos por lo que piensen los demás. Su oración no era elocuente ni estructurada. Era un clamor sincero, nacido de lo más profundo de su ser. Ana hizo un voto solemne al Señor. «Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de tu sierva y le concedes un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. Esta declaración nos muestra un principio, un clave. Cuando oramos con fe, también debemos estar dispuestos a rendirle a Dios lo que más valoramos. Ana no solo pidió un milagro, sino que también ofreció su obediencia y su corazón. Dios, en su infinita bondad, escuchó su clamor. En el tiempo perfecto, Ana dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Este hijo no solo fue la respuesta a las oraciones de Ana, sino también un instrumento de Dios para guiar a su pueblo. Ahora, ¿cómo aplica esta historia a tu vida? Quizás, como Ana, estás enfrentando una situación que parece imposible de resolver. Tal vez has estado orando por algo durante años y sientes que no hay respuesta. Pero quiero que recuerdes esto. Dios siempre escucha las oraciones de un corazón sincero y humilde. Aunque la respuesta no llegue en el momento que esperas, puedes tener la certeza de que Dios está obrando en el trasfondo. Cuando te encuentras frente al Santísimo, puedes hacer lo que hizo Ana: derramar tu alma. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas un corazón dispuesto. Quizás tus lágrimas sean tu mejor oración, y eso está bien. Dios entiende el lenguaje del corazón quebrantado. Él no se fija en cómo oras, sino en la fe y la sinceridad con la que te acercas a Él. Además, la historia de Ana nos recuerda que Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que lo hace de una manera que va más allá de lo que podemos imaginar. Ana pidió un hijo, pero Dios le dio a Samuel, un líder espiritual que marcó la historia de Israel. De la misma manera, Dios puede estar preparando una respuesta a tu oración que no solo bendiga tu vida, sino también la de quienes te rodean. Quiero compartir contigo un testimonio poderoso. Una mujer que conocí en un retiro me contó que había orado durante años por un trabajo que le permitiera mantener a su familia. Durante mucho tiempo, parecía que sus oraciones no eran escuchadas, pero un día, mientras adoraba frente al Santísimo, sintió una paz que no podía explicar. Poco después, recibió una oferta de trabajo que no solo cumplía sus expectativas, sino que también le permitió ayudar a otras personas en situaciones similares. Esta experiencia transformó su vida y le mostró que Dios no se olvida de sus hijos. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Qué necesitas llevar al altar de Dios? ¿Qué cargas necesitas derramar frente al Santísimo? Quizás sea un problema familiar, una enfermedad, una lucha interna o un sueño que parece inalcanzable.
Sea lo que sea, quiero animarte a presentarlo con fe y confianza, sabiendo que Dios es fiel y que sus planes son mejores que los nuestros. Antes de terminar este bloque, quiero que pienses en lo siguiente. Ana no solo recibió un milagro, también experimentó una transformación espiritual. Su oración no solo cambió su situación, sino que la fortaleció como persona. De la misma manera, cuando oras frente al Santísimo, no solo estás pidiendo un milagro, estás abriendo tu corazón para que Dios haga una obra más profunda en ti. Recuerda, la oración no es solo pedir, es también confiar, agradecer y rendirse a la voluntad de Dios. Así como Ana confió en que el Señor escucharía su clamor, tú también puedes confiar en que Él está obrando en tu vida, incluso en este mismo momento. Derrama tu alma delante del Señor y deja que Él haga lo imposible en tu vida, el milagro en las bodas de Caná, transformando lo ordinario en extraordinario. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, encontramos uno de los milagros más significativos de Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Aunque esta historia parece sencilla a primera vista, esconde profundas lecciones espirituales que pueden cambiar nuestra manera de orar y confiar en Dios en momentos de adversidad. El relato comienza con una situación aparentemente trivial, una boda en la aldea de Caná. En medio de la celebración ocurre algo inesperado y potencialmente vergonzoso. El vino se agota. En el contexto cultural de la época, esto no solo era un inconveniente, sino un signo de deshonra para los anfitriones. Sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La intercesión de María, la madre de Jesús, al percatarse de la situación, se acerca a su hijo y le dice: «No tienen vino». Juan 2:3. Esta frase, aunque breve, encierra un acto de profunda fe. María no le explica a Jesús qué hacer ni le da instrucciones, simplemente presenta la necesidad. ¿Cuántas veces nosotros intentamos decirle a Dios cómo debe resolver nuestros problemas? María nos enseña que lo primero es confiar plenamente en que Él sabe lo que es mejor. Cuando Jesús responde: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. Podría parecer una negativa, pero María no se desanima. En lugar de insistir, dirige su atención a los sirvientes y les dice: «Hagan todo lo que Él les diga». Juan 2:5. Este acto refleja una fe inquebrantable en que Jesús actuaría en el momento y la forma adecuados. Aquí hay una lección crucial para nosotros. Cuando llevamos nuestras necesidades al Señor, debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones, incluso si no las entendemos completamente. A veces, la respuesta a nuestras oraciones requiere obediencia y disposición para hacer lo que Dios nos pide, aunque parezca insignificante o irracional. La obediencia que abre las puertas al milagro. Jesús da una instrucción sorprendente: «Llenen de agua estas tinajas». Juan 2:7. Las tinajas que menciona el texto eran grandes recipientes de piedra utilizados para las purificaciones rituales de los judíos y podían contener entre 75 y 115 litros cada una. ¿Qué sentido tenía llenar estas tinajas de agua si lo que se necesitaba era vino? Los sirvientes, sin cuestionar, obedecen. Imagínate lo que habrán pensado mientras realizaban esta tarea. ¿Cómo puede esto resolver el problema? Sin embargo, su obediencia fue clave para que el milagro ocurriera. Cuando llevaron el agua al encargado del banquete, éste exclamó: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora». Juan 2:10. Jesús no solo resolvió la crisis, sino que lo hizo de una manera que superó todas las expectativas. Lo que comenzó como agua ordinaria se convirtió en un vino excepcional.
demostrando que cuando dejamos nuestras vidas en manos de Dios, Él puede transformar lo común en algo extraordinario. El simbolismo espiritual del milagro. Este evento tiene un significado más profundo que va más allá de la provisión de vino para una fiesta. Representa la obra de Jesús en nuestras vidas. Así como el agua fue transformada en vino, Él tiene el poder de transformar nuestras circunstancias, nuestros corazones y nuestras vidas. El vino, en la cultura bíblica, es símbolo de alegría, abundancia y bendición. Cuando el vino se acabó, la fiesta estuvo en riesgo de perder su alegría. Del mismo modo, en nuestras vidas, cuando enfrentamos adversidades, sentimos que la fiesta se termina, que la alegría y la esperanza se agotan. Pero Jesús está allí, listo para intervenir, si le permitimos hacerlo. Este milagro también nos muestra que Dios se preocupa por todos los aspectos de nuestras vidas, incluso por aquellos que parecen pequeños o insignificantes. A veces pensamos que nuestras necesidades no son lo suficientemente importantes como para presentarlas a Dios, pero este pasaje nos enseña que Él está dispuesto a actuar en cada detalle, por pequeño que parezca. Aplicando esta lección a nuestra vida de oración, cuando nos presentamos ante el Santísimo en oración, debemos recordar estas palabras de María: hagan todo lo que Él les diga. Esto significa estar dispuestos a rendir nuestra voluntad y seguir la guía de Dios, incluso cuando no comprendemos por qué nos pide ciertas cosas. La obediencia, combinada con la fe, es la llave que abre las puertas al milagro. Quizás estás enfrentando una situación en la que sientes que se acabó el vino, un matrimonio que parece perdido, una relación familiar rota, una enfermedad que no mejora o un sueño que parece inalcanzable. Pero hoy quiero recordarte que Jesús puede transformar tu agua en vino. Él puede tomar aquello que parece simple, ordinario o incluso problemático y convertirlo en una bendición que supere tus expectativas. Un testimonio de transformación. Conocí a un hombre que estaba al borde del divorcio. Su matrimonio había llegado a un punto en el que ambos se sentían completamente desconectados. Un día, mientras oraba frente al Santísimo, decidió llenar sus tinajas, obedeciendo una pequeña inspiración que sintió en su corazón. Empezar a orar por su esposa todos los días, incluso cuando no sentía ganas de hacerlo. Al principio, parecía una tarea inútil, pero con el tiempo Dios comenzó a transformar su corazón y el de su esposa. Hoy, no solo siguen juntos, sino que también han reconstruido su relación sobre una base sólida de amor y fe. Un llamado a la acción. Al reflexionar sobre esta historia, quiero invitarte a hacer algo hoy. Identifica las tinajas vacías en tu vida. Tal vez se trate de áreas donde sientes que falta algo esencial. Lleva esas tinajas a Jesús en oración y permite que Él haga el milagro. Recuerda que su tiempo es perfecto y que su poder no tiene límites. Cuando estés frente al Santísimo, imagina que estás llevando esas tinajas al altar. Entrégaselas a Jesús y confía en que Él hará lo mejor para ti. Puede que no entiendas cómo o cuándo, pero puedes tener la certeza de que el mismo Jesús, que transformó el agua en vino, está obrando en tu vida. Confía, obedece y espera, porque el mejor vino está por venir. La multiplicación de los panes y los peces. Cuando lo poco en tus manos se convierte en abundancia en las manos de Dios. En los Evangelios encontramos el asombroso relato de la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro, registrado en los 4 Evangelios, Mateo 14:13-21, Marcos 6:30-44, Lucas 9:10-17 y Juan 6:1-14, no solo muestra el poder de Jesús, sino que también revela verdades profundas sobre la provisión divina, la obediencia y la fe.
Hoy reflexionaremos sobre cómo este milagro puede iluminar tu camino en medio de la adversidad y enseñarte a confiar en el Señor incluso cuando sientes que no tienes lo suficiente para enfrentar la vida. Un problema humano, una solución divina. La escena comienza con una multitud que sigue a Jesús. Hombres, mujeres y niños habían pasado horas escuchándolo enseñar, observando sus milagros y buscando en él respuestas para sus necesidades, espirituales y físicas. Al caer la tarde, surge un problema práctico. Las personas tenían hambre y no había suficiente comida para todos. Los discípulos, preocupados por la situación, le sugieren a Jesús que envíe a la multitud a las aldeas cercanas para que compren comida. Pero Jesús responde con una declaración impactante. «Denles ustedes de comer». Lucas 9:13. Esta respuesta desconcierta a los discípulos. Ellos miran lo que tienen, 5 panes y 2 peces, claramente insuficientes para alimentar a miles de personas. Tal vez te sientas identificado con los discípulos en este momento. Hay situaciones en tu vida en las que sientes que lo que tienes no es suficiente. No tienes suficiente dinero, tiempo, salud, talento o incluso fe. Pero este pasaje nos enseña que cuando colocamos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él puede hacer maravillas. La obediencia precede al milagro. Jesús les pide a los discípulos que traigan los panes y los peces. Aunque podría haber realizado el milagro sin su ayuda, Jesús elige involucrarlos, enseñándonos que la obediencia a Dios es clave para experimentar su poder. Los discípulos obedecen, incluso cuando no entienden cómo esa pequeña cantidad de comida podría marcar la diferencia. Jesús toma los panes y los peces, eleva su mirada al cielo, da gracias y comienza a repartirlos. Aquí vemos 2 acciones esenciales para activar los milagros en nuestra vida: la gratitud y la fe. Cuando Jesús da gracias, todavía tiene en sus manos los mismos 5 panes y 2 peces. Sin embargo, su oración no es de queja ni de duda, sino de gratitud anticipada. ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de agradecer por lo que tenemos? Jesús nos enseña que la gratitud abre las puertas a la abundancia, el milagro de la multiplicación. A medida que los discípulos reparten la comida, sucede algo extraordinario. Los panes y los peces se multiplican. Toda la multitud come hasta quedar satisfecha, y aún sobran 12 cestas llenas. Este milagro no solo satisface una necesidad física, sino que también revela el carácter de Dios como proveedor. Él no solo da lo suficiente, da en abundancia. Así es como obra en nuestras vidas. Cuando llevamos nuestras necesidades a Él con fe y gratitud, Él no solo las satisface, sino que lo hace de una manera que excede nuestras expectativas. Un llamado a confiar en lo que no ves. El milagro de la multiplicación nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver cómo va a obrar. Los discípulos tuvieron que dar el primer paso, traer lo que tenían, aunque pareciera insignificante. Esto nos recuerda que nuestra fe no está en nuestros recursos, sino en el Dios que multiplica. Quizás estás enfrentando una situación en la que te sientes abrumado por la falta de recursos, una deuda que parece imposible de pagar, un problema de salud que no parece mejorar o un sueño que parece inalcanzable. En estos momentos, Dios te invita a traer lo poco que tienes y confiar en que Él lo multiplicará. Recuerda que el Señor es experto en transformar la escasez en abundancia. Cuando Moisés se presentó ante el faraón, solo tenía una vara en su mano, pero Dios la usó para realizar milagros. Cuando David enfrentó a Goliat, solo tenía una honda y 5 piedras, pero Dios le dio la victoria. Lo que tienes en tus manos, por pequeño que sea, es suficiente cuando lo entregas al Señor, una enseñanza práctica para tu vida.
Este relato también nos enseña la importancia de ser generosos con lo que tenemos, por poco que parezca. El niño que entregó los 5 panes y los 2 peces pudo haber pensado que su comida era insignificante, pero su disposición a compartir permitió que miles fueran alimentados. Del mismo modo, cuando compartimos lo que tenemos con los demás, Dios puede multiplicar nuestras acciones y bendecir a muchos. Piensa en cómo puedes aplicar esta enseñanza a tu vida hoy. ¿Qué 5 panes y 2 peces tienes para ofrecer? Tal vez se trate de tu tiempo, tus talentos, tus oraciones o tus recursos materiales. Sea lo que sea, entrégalo al Señor y confía en que Él lo usará para su gloria. Un testimonio de provisión divina. Quiero compartir contigo la historia de una mujer llamada Rosa, quien enfrentó una gran crisis económica. Con 3 hijos pequeños y un esposo desempleado, Rosa luchaba por poner comida en la mesa. Un día, mientras oraba, sintió en su corazón la necesidad de ayudar a una vecina que también estaba pasando por dificultades. Aunque apenas tenía lo suficiente para alimentar a su familia, decidió compartir una porción de arroz y frijoles con su vecina. Esa misma semana, Rosa recibió una llamada inesperada. Un antiguo amigo de la familia le ofreció un trabajo a Vincent, su esposo, y una organización local le entregó una canasta con alimentos suficientes para un mes. Rosa experimentó de primera mano cómo Dios multiplica lo poco que tenemos cuando lo usamos para bendecir a otros. Un desafío para ti. Hoy quiero desafiarte a dar un paso de fe. Identifica un área de tu vida donde sientes que no tienes suficiente y entrégasela a Dios en oración. Luego busca una manera de ser generoso con lo que tienes, confiando en que el Señor multiplicará tus esfuerzos. Cuando te acerques al Santísimo, lleva contigo tus 5 panes y 2 peces. Preséntalos ante el altar y pide al Señor que los bendiga y los multiplique. Recuerda que no importa cuán insignificante parezca lo que tienes, en las manos de Dios puede convertirse en una bendición desbordante. Confía, actúa y deja que Dios haga el resto. El maná en el desierto, la provisión diaria que nunca falta. En el libro del Éxodo encontramos uno de los milagros más asombrosos que Dios realizó para su pueblo en el desierto, el maná del cielo. Durante 40 años los israelitas vagaron por un terreno inhóspito, enfrentando calor extremo, terrenos difíciles y, sobre todo, la incertidumbre de cómo sobrevivirían en un lugar tan hostil. En este contexto, el Señor les proveyó diariamente un alimento milagroso que les sostuvo en su travesía hacia la tierra prometida. Este episodio tiene profundas enseñanzas espirituales sobre la fidelidad de Dios, la dependencia diaria de su gracia y la importancia de confiar en Él en medio de las pruebas. Un pueblo quejoso y un Dios fiel. Tras ser liberados de Egipto, los israelitas comenzaron a enfrentarse a la dura realidad del desierto. Rápidamente pasaron de celebrar su libertad a murmurar contra Moisés y Aarón, quejándose de la falta de comida. Decían: «Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, donde nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Éxodo 16:3. ¿Te resulta familiar esta actitud? A menudo, en medio de nuestras pruebas, es fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Nos enfocamos en lo que no tenemos y comenzamos a añorar un pasado que, aunque imperfecto, parecía más seguro. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no responde con juicio ni rechazo, sino con provisión. Les dice a Moisés: «Voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá cada día y recogerá solo lo necesario para ese día». Éxodo 16:4. El pan del cielo, una lección de confianza.
Cada mañana el pueblo encontraba sobre el suelo una sustancia fina y escamosa que parecía escarcha. Al verla preguntaron, ¿qué es esto? Y Moisés respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16:15. De ahí proviene el nombre maná, que literalmente significa ¿qué es esto? Este maná era suficiente para satisfacer las necesidades de cada familia. Dios estableció un mandato claro. Cada persona debía recoger únicamente lo necesario para un día, excepto en la víspera del sábado, cuando podían recoger una porción doble para respetar el día de descanso. Esta instrucción tenía un propósito espiritual profundo: enseñarles a depender de Dios diariamente. No podían acumular el maná ni confiar en sus propios esfuerzos, pues cualquier exceso que guardaban se descomponía y criaba gusanos. De la misma manera, Dios nos llama a confiar en su provisión diaria. Nos recuerda que no necesitamos preocuparnos por el futuro, porque Él es fiel para suplir nuestras necesidades cada día. Jesús mismo lo reafirmó cuando enseñó a sus discípulos a orar diciendo, «Danos hoy el pan nuestro de cada día», en Mateo 6:11. Lecciones para los momentos de adversidad. El maná no solo era un alimento físico, sino también un símbolo espiritual de la fidelidad de Dios. Así como los israelitas enfrentaron el desierto, nosotros también enfrentamos temporadas de sequedad espiritual, incertidumbre y pruebas. En esos momentos, el Señor nos llama a recordar las siguientes lecciones. Dios provee en medio de la escasez. Tal vez estás atravesando un desierto en tu vida. Puede ser una crisis financiera, un problema de salud o una etapa de incertidumbre. El maná nos recuerda que Dios siempre encuentra una manera de suplir nuestras necesidades, incluso en los lugares más inesperados. La provisión de Dios es suficiente. Muchas veces nos preocupamos por acumular más de lo necesario, creyendo que nuestra seguridad depende de lo que tenemos. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en que lo que Él provee es suficiente para cada día. La obediencia activa la bendición. Los israelitas tuvieron que salir cada mañana a recoger el maná. Del mismo modo, nosotros debemos buscar activamente la provisión de Dios, ya sea a través de la oración, la lectura de su palabra o el servicio a los demás. El maná como símbolo de Cristo. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Así como el maná sostenía a los israelitas en el desierto, Jesús es el alimento espiritual que sostiene nuestras almas y nos da vida eterna. Confía en la fidelidad de Dios. Quiero compartirte una historia real que ilustra el poder de confiar en la provisión diaria de Dios. Una mujer llamada Ana vivía en un pequeño pueblo rural y tras el fallecimiento de su esposo se encontraba sola con 3 hijos pequeños. Su situación económica era desesperante, pero Ana nunca perdió su fe. Cada mañana Ana oraba, «Señor, dame hoy el pan nuestro de cada día». Un día, al abrir la puerta de su casa, encontró una bolsa llena de alimentos en su porche. No sabía quién la había dejado, pero entendió que Dios había respondido a sus oraciones. Esa bolsa de alimentos no solo le proveyó comida para unos días, sino que también fortaleció su fe en que Dios estaba con ella en su desierto personal. Esta historia nos recuerda que, aunque no siempre sepamos cómo Dios obrará, podemos confiar en que Él nunca nos abandonará. Un desafío espiritual. Hoy quiero desafiarte a reflexionar sobre tu propia confianza en la provisión de Dios. ¿Estás permitiendo que la preocupación y la ansiedad dominen tu vida? ¿O estás confiando en que el Señor suplirá tus necesidades en su tiempo perfecto?
Te invito a realizar un ejercicio práctico. Escribe en un papel todas las áreas de tu vida donde sientes que necesitas provisión. Luego colócalo en un lugar de oración y preséntaselo al Señor. Cada día ora con fe y gratitud, creyendo que Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Recibe el maná espiritual hoy finalmente. Recuerda que el maná no era solo para satisfacer necesidades físicas. Era un recordatorio constante de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hoy, ese maná está disponible para ti en la forma de su palabra, su Espíritu y su Hijo Jesús. Cuando te acerques al Santísimo, pide al Señor que te llene con su maná espiritual, que renueve tus fuerzas y que te ayude a caminar con fe en medio del desierto. Así como los israelitas fueron sostenidos por 40 años, tú también serás sostenido por el Dios que nunca falla. Confía, espera y recibe el pan del cielo. La viuda de Sarepta, una fe que multiplica lo poco. En 1 Reyes 17 encontramos una historia poderosa que nos enseña sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios para multiplicar lo poco que tenemos en nuestras manos. Esta es la historia de la viuda de Sarepta, una mujer que en medio de una crisis severa experimentó el milagro de la provisión divina al confiar en la palabra de Dios. Un contexto de escasez y desesperanza. El profeta Elías había anunciado una sequía en Israel como castigo por la idolatría del pueblo. Durante esta época, la tierra sufría una gran escasez de alimentos, y los ríos y campos se secaban. El hambre azotaba no solo a Israel, sino también a las regiones vecinas, incluyendo Sarepta, una pequeña ciudad en Sidón. Es en este contexto donde se presenta la viuda, una mujer que lo había perdido todo. Su situación era tan crítica que estaba recogiendo leña para preparar la última comida para ella y su hijo, después de lo cual esperaba morir de hambre. Su realidad era un reflejo de la desesperanza que muchos de nosotros enfrentamos en tiempos de dificultad. Elías llega con una petición inesperada. Dios envió a Elías a Sarepta con una instrucción clara: buscar a esta mujer para que le sustentara. Cuando Elías la encontró, le pidió un poco de agua y, mientras ella iba a buscarla, le dijo: «Te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano». 1 Reyes 17:11. La petición de Elías parece insensible a primera vista. ¿Cómo podía pedirle a una mujer que apenas tenía para sí misma y su hijo que compartiera lo poco que tenía? Pero aquí es donde comienza la lección espiritual. La viuda respondió: «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora estoy recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». 1 Reyes 17:12. Su respuesta revela su profunda desesperación, pero también su disposición a ser honesta acerca de su situación. La promesa de un milagro. Elías no ignoró el dolor de la mujer, pero le dio una palabra profética que cambiaría su vida. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de pan y tráemela. Después harás algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». 1 Reyes 17, 13, 14. Este es un momento decisivo. La viuda tenía que tomar una decisión: aferrarse a lo poco que tenía o confiar en la promesa de Dios, expresada a través del profeta. La obediencia que activa la bendición. La viuda decidió obedecer. Preparó el pan y lo ofreció a Elías.
Primero, aun cuando parecía ilógico e imprudente, en ese acto de fe, ella estaba demostrando que confiaba en el Dios de Israel, aunque no lo conocía personalmente, y el milagro ocurrió. La Biblia dice, ella fue e hizo conforme a lo dicho por Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Primera Reyes 17, 15, 16. Dios no solo suplió las necesidades de la viuda y su hijo, sino que también usó su obediencia para sostener al profeta durante la sequía. Lecciones espirituales para nosotros. La historia de la viuda de Sarepta está llena de enseñanzas relevantes para nuestra vida. Confía en la palabra de Dios. Muchas veces, Dios nos llama a dar pasos de fe que parecen contrarios a la lógica humana. Sin embargo, cuando confiamos en su palabra, activamos su poder en nuestras vidas. Dios multiplica lo poco. Tal vez sientes que lo que tienes es insuficiente para enfrentar los desafíos que enfrentas, pero en las manos de Dios, lo poco se convierte en mucho. Así como la harina y el aceite no se agotaron, Dios puede multiplicar tus recursos, tus talentos y tus fuerzas. La obediencia abre la puerta a la multiplicación de los panes y los peces, una fe que alimenta multitudes. En el Evangelio de Mateo 14, 13, 21, encontramos uno de los milagros más impactantes de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Este relato nos muestra el poder de la provisión divina y cómo Dios puede usar lo poco que tenemos para impactar a muchos. Es una historia que desafía nuestra fe y nos anima a confiar en que, en las manos de Dios, nuestras limitaciones se convierten en abundancia, la multitud y el problema de la escasez. Después de que Jesús supo de la muerte de Juan el Bautista, se retiró a un lugar solitario. Sin embargo, las multitudes lo siguieron, llenas de hambre espiritual y física. Cuando llegó la noche, sus discípulos se preocuparon por la situación. Había miles de personas y no había suficiente comida para alimentarlas. Ellos dijeron a Jesús, «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren algo de comer». Mateo 14, 15. Pero Jesús les respondió con una declaración que desafió su lógica. «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Mateo 14, 16. Lo poco que tenemos puede ser suficiente en manos de Dios. Los discípulos respondieron con incredulidad. «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Mateo 14, 17. Humanamente hablando, los recursos eran insuficientes, pero Jesús no estaba limitado por lo que ellos veían como escasez. Pidió que le trajeran lo que tenían, y al hacerlo, demostró que lo poco puede ser suficiente cuando se entrega a Dios, con fe. El milagro de la multiplicación, Jesús tomó los panes y los peces, levantó su mirada al cielo, dio gracias y los partió. Luego, entregó los alimentos a sus discípulos para que los distribuyeran a la multitud. Lo que sucedió después fue extraordinario. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mateo 14, 20, 21. Es importante destacar que el milagro no solo satisfizo el hambre de la multitud, sino que sobró alimento, demostrando la sobreabundancia de las bendiciones de Dios. Lecciones espirituales de la multiplicación. Dios ve nuestras necesidades y tiene compasión. Jesús no ignoró el hambre de la multitud. Su compasión lo llevó a actuar. Del mismo modo, Dios está atento a tus necesidades y su corazón se inclina hacia ti con amor y misericordia. Ofrece lo que tienes, aunque parezca poco. Los 5 panes y 2 peces parecían insignificantes,
frente a la multitud, pero fueron suficientes cuando se pusieron en manos de Jesús. ¿Qué tienes en tus manos hoy? Puede ser un talento, un recurso o incluso tu tiempo. Entrégalo a Dios y Él lo multiplicará para su gloria. Confía en Él. Poder de la gratitud. Antes de realizar el milagro, Jesús dio gracias. Este acto nos recuerda la importancia de reconocer las bendiciones que ya tenemos y agradecer por ellas, incluso antes de que se multipliquen. Dios puede usar tus limitaciones para bendecir a otros. Los discípulos no tenían los recursos para alimentar a la multitud, pero Jesús los incluyó en el milagro al pedirles que distribuyeran los alimentos. Dios puede usarte, incluso en tus debilidades, para ser un canal de bendición para los demás. Conexión con nuestra vida hoy. ¿Cuántas veces sentimos que lo que tenemos no es suficiente para enfrentar nuestros desafíos o cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros? Tal vez estás luchando con recursos limitados, ya sea en tu vida espiritual, emocional o material. Pero esta historia nos recuerda que, cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. En lugar de enfocarte en lo que te falta, enfócate en lo que tienes y ofrécelo con fe. Dios puede multiplicar tus esfuerzos, abrir puertas que parecen cerradas y usar tu vida para impactar a otros. Una invitación a la fe activa. Así como Jesús invitó a los discípulos a dar de comer a la multitud, hoy te invita a actuar con fe, a dar el paso de confiar en Él y a permitir que su poder se manifieste en tu vida. No importa cuán pequeño o insignificante parezca lo que tienes, Dios puede usarlo para hacer algo grande. Reflexión final y llamado a la acción. Esta historia no es solo un relato histórico, sino una enseñanza viva que nos llama a confiar en la provisión de Dios. Hoy Dios quiere multiplicar lo que has recibido para que sea una bendición para ti y para los demás. Ahora, quiero animarte a que tomes una acción concreta como muestra de tu fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta: Dios multiplica mis bendiciones. Al hacerlo, no solo estás ayudando a que más personas escuchen este mensaje, sino que estás mostrando tu disposición a ser parte de esta comunidad de fe. Recuerda que en el título de este video encontrarás más enseñanzas que pueden fortalecer tu espíritu y renovar tu confianza en Dios. No olvides explorarlas para seguir creciendo en tu fe. Tu acción puede ser la semilla que Dios use para alimentar a otros espiritualmente. Que el Señor te bendiga y multiplique todo lo que has ofrecido en obediencia y fe.